por favor, ¿se me escucha? ¿Está el delegado por ahí? Sí, doctora, se la escucha. Ya, vamos a comenzar. Se ve la pantalla también, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Entonces, el capítulo que nos toca ahora, vamos a empezar con las dos cardiopatías cianóticas que ustedes ya conocen y que se las enseñaron cuando hicieron la rotación de cardiología de adulto. Y si nos da tiempito, regresamos hacia una cardiopatía acianótica, que es la coartación de aorta, pero intentemos por lo menos hacer estas dos cardiopatías, ya que tenemos el tiempo limitado. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas cianóticas, pues hablamos de esta lista de cardiopatías, de las cuales ustedes conocen las dos primeras, tetralogía de Fallot y transposición de grandes arterias. Las demás también son cardiopatías cianóticas. Hay una variedad de cardiopatías cianóticas, una variedad de cardiopatías cianóticas y de diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, pero la que más frecuencia en presentación tienen son la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes arterias. Entonces vamos a tratar estas dos y estas otras cuatro cardiopatías cianóticas también, que creo que ustedes deben haber escuchado el drenaje venoso pulmonar anómalo como parte también de una de las cardiopatías que en alguna vez se lo han mencionado, pero o sea, nuestro fin ahorita es repasar las dos cardiopatías cianóticas que son las más frecuentes, ¿no? Que de todas maneras deben de conocer. Cuando hablamos de tetralogía de Fallot, pues hablamos que tienen son 4 alteraciones, ¿verdad? Muchos de ustedes ya no recuerdan esta alteración, entonces a veces por cuestión de tiempo, ahorita no voy a preguntar, solo se los voy a decir y vamos a demostrarlo en imágenes, a qué se refiere cada una de estas. Por ejemplo, hay cuatro defectos que conforman la tetralogía de Fallot. Dentro de ellas está la estenosis infundibular pulmonar. ¿Se acuerdan que yo les dije que había 3 tipos de estenosis? Estenosis valvar, estenosis de Ramos y la estenosis infundibular, que es la salida del ventrículo derecho antes de llegar a la válvula pulmonar. La estenosis infundibular, en este caso dijimos que era muscular. Y es cierto, es muscular porque hay un desvío del septum que se mete y estrecha la vía de salida del ventrículo derecho, y como es músculo, el tratamiento en estos casos de la tetralogía de Fallot es quirúrgico, es resección de la zona. Lo otro es un defecto septal ventricular, un cabalgamiento de aorta, y una hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia ventricular derecha es secundaria a esta estenosis infundibular que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a ver que estas 4 siempre están presentes en la tetralogía de Fallot. Para hablar de tetralogía de Fallot debo encontrar estos 4 elementos. Es una cardiopatía cianótica, como ya dijimos, ¿no? Y esta es la imagen de una tetralogía de Fallot. Dijimos que había una estenosis infundibular. Este es el septum que se ha metido para acá. Miren el septum, la línea del septum, esta es la línea amarilla. Pero el septum, a la hora que ha desarrollado, se ha metido para acá y ha dejado una comunicación, ¿no? Y se ha metido por debajo de la válvula pulmonar, de tal manera que esta hipertrofia me hace una estrechez en este infundíbulo que es del ventrículo derecho, la salida del ventrículo derecho debajo de la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar. Hay una estrechez, pero es tipo muscular. No es tan chiquitita así, ¿no? Pero puede haber diferentes grados de estrechez. Puede ser leve de tal manera que me da una tetralogía de Fallot rosada, o puede ser tan estrecha que ya no me permite el pase de la sangre a través de este infundíbulo, y toda la sangre del lado derecho se va por esta comunicación hacia el lado izquierdo, hacia la aorta, ¿no? Secundaria a esta estrechez, verán ustedes esta pared del ventrículo derecho que está totalmente gruesa, hipertrofiada. Y si seguimos la línea de la comunicación interventricular, van a ver que este septum, que está acá, que es el septum muscular, va a quedar en la mitad de la aorta. A esto se le llama cabalgamiento de aorta. ¿Por qué? Porque la aorta está sobre el septum, como que cabalgando, ¿no? Estas son las piernitas y este es el septum. Si yo la proyecto como lo estoy proyectando aquí,
va a quedar la aorta prácticamente como si estuviera sobre un caballo, ¿no? Y el septum sería el lomo del caballo. Entonces, por eso se llama cabalgamiento de aorta. Ahora, ¿cómo es que, cómo es que esta sangre se combina? Esta sangre se combina porque habiendo una obstrucción aquí, llega toda la sangre que ya es usada a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho y encuentra una resistencia. Entonces no puede pasar mucha sangre y pasa solo este hilo de sangre. Y como acá hay una comunicación interventricular que no ofrece resistencia, la sangre pasa del ventrículo derecho hacia el izquierdo y va directamente hacia la aorta. De tal manera que la aorta recibe sangre del ventrículo izquierdo y sangre del ventrículo derecho. Por eso es que ustedes ven este color, ¿no? Que representa una combinación de sangre oxigenada con sangre no oxigenada. Entonces la combinación está aquí por sangre que entra del ventrículo derecho y sangre que entra del ventrículo izquierdo, y luego esta... A ver, Sandra Pari, por favor, apague su micro. Sandra Pari, desconecte su micro. Sandra Apari, encima no está. Deja su micro abierto y encima no está. Sandra, le voy a poner doble falta. Son ellos que están adelante, atravesado y todo tranquilo. Pero, pero. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Encima no está, así que díganle que a Sandra Pari acabo de ponerle falta. Interfiere con la, con la clase, dejando su micro encima abierto. No se da cuenta de lo que está haciendo, que ella misma te está denunciando de que no está. Es una falta de respeto. Prende la computadora y no sé dónde está ella, que deja y se va. Y ahí lo dejó prendido. Después están reclamando cuando sus notas están bajas, están reclamando las preguntas, porque no escuchan lo que uno les explica. Vamos a continuar. Entonces termina habiendo una combinación de sangre que sale hacia la zona del exterior, ¿no? A todo el sistema circulatorio, y esto es lo que me va a dar la coloración de las uñas, la coloración de los labios y la coloración de la lengua en los niños con cardiopatías cianóticas. Entonces acá tienen las cuatro alteraciones de la tetralogía de Fallot. Entonces, como pasa sangre del ventrículo derecho prácticamente a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y de ahí directo a la aorta, que es cavidad izquierda también, porque esta es zona izquierda, decimos que la sangre va de derecha a izquierda, ¿no? Este es el 8% de frecuencia de tetralogía de Fallot. Este es el flujo, ¿no? De derecho se va, pum, pasa y pasa a la aorta, igualito que la sangre que está oxigenada, que está viniendo de la aurícula izquierda, sangre oxigenada, y se combinan las dos hacia el sistema circulatorio. Van a ver en estos niños lo que se va a ver, la cianosis es cianosis a nivel del lecho unguial, a nivel de labios y a nivel de miembros inferiores, más todo a nivel generalmente de uñas, ¿no? Se puede ver alguna ligera cianosis distal en las manitos, pero lo más evidente es la cianosis en las uñas, ¿no? En las uñas. Por favor, al delegado, no sé si tú puedes revisar quiénes son los que tienen su micro abierto. A ver, voy a dar una revisada y voy a intentar silenciar a todos aquellos que están el micro abierto porque están interrumpiendo la clase.
Acabo de decirlo y sin embargo siguen en lo mismo. Ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 que no tienen micro. No quiero silenciar a todos porque al final necesito que ustedes pregunten, aunque nos quede pocos minutos, pero ya están me están haciendo perder minutos. Esta es la tetralogía de Fallot, entonces verán que la cianosis va a ser representativa en las zonas un poquito distales, miren, ¿no? Entonces, de repente, si yo tengo una coloración que me hace sospechar, me dice, no, uy, medio raro su color, no sé, ¿será cianosis, no será cianosis? Tenemos, gracias a Dios, lo que ha aparecido que todos usamos, ¿no? El saturómetro, el oxímetro digital, en el que me va a decir la concentración de oxígeno, y de acuerdo a eso, perdón, la saturación de oxígeno, y de acuerdo a eso yo voy a decir, no, este sí es cianótico, no, este no es cianótico, ¿no? Entonces tengo la ventaja ahora de tener esto de ahí. Entonces, si yo tengo esta tetralogía de Fallot y tengo una estenosis pulmonar y tengo un CID, ¿cuál de los soplos creen que podría escucharse? ¿No? Muchos me dicen el CID, otros me dicen la estenosis pulmonar. En realidad, el CID no se va a escuchar el soplo porque las presiones en ambos lados, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, casi van a estar iguales. No es que tienen una comunicación grande y el flujo pasa fácilmente sin ninguna resistencia. Pero para pasar por la pulmonar sí hay resistencia. Entonces en la tetralogía de Fallot yo voy a escuchar un soplo que viene desde acá abajo, desde el infundíbulo se arrastra y luego pasa hacia la arteria pulmonar, de tal manera que mi soplo va a escucharse en el segundo espacio intercostal izquierdo y se va a irradiar hacia abajo, par external izquierdo hacia el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, diferente a cómo es que sopla la válvula pulmonar se irradia para arriba en lugar de irradiarse para abajo como lo hace la estenosis infundibular, ¿no? El segundo ruido, por supuesto, si hay poco volumen aquí, esta válvula no va a tener tanta fuerza de cierre y el segundo ruido puede estar disminuido o totalmente abolido. Si la estenosis infundibular es severa, no va a haber casi pase de sangre. Entonces va a ser un soplo bastante intenso y el segundo ruido va a estar prácticamente disminuido y casi abolido, ¿no? Casi abolido, que ya es preocupante cuando no escuchamos el segundo ruido. Y el niño es recontra cianótico, ¿verdad? Entonces, ese es el soplo, el segundo espacio, ya hemos hablado. Esto es lo que estoy hablando yo aquí. Ahora, si ustedes tienen a un niño llorando, lo lógico es que va a necesitar más demanda de oxígeno y va a necesitar más sangre a nivel pulmonar. Pero si el niño sigue llorando, no va a conseguir el pase al nivel pulmonar y va a ocurrir que va a haber mayor pase de sangre del lado derecho hacia el izquierdo y va a haber mayor cianosis y va a seguir el niño llorando y va a seguir el niño con compromiso del sensorio y va a seguir pasando la sangre para este lado, ¿no? Entonces, esto se llama crisis de cianosis. Cuando hay mayor cantidad de sangre pasando del ventrículo derecho hacia la aorta, sangre no oxigenada hacia la aorta, y se incrementa la cianosis, se disminuye la saturación, el niño puede tener hasta compromiso de conciencia. Es más fácil que pase la sangre del ventrículo derecho hacia la aorta, al izquierdo y a la aorta, que pase a la pulmonar. Con el esfuerzo va a pasar más a la aorta y al ventrículo izquierdo. Entonces eso me va a desencadenar crisis de cianosis. De tal manera, si nos ponemos a pensar, entonces debo tener cuidado con que el niño no tenga dolores, con que el niño no pase hambre, con que el niño no llore, con que el niño no tenga que ponerle por gusto inyectables, o sea, si yo estimulo el dolor, estimulo las necesidades biológicas de este niño, como el estreñimiento, por ejemplo, o el dolor abdominal,
voy a hacer que este niño a partir del tercer mes, esto ocurre a partir del tercer mes el niño ya se queja, ya llora, ya siente, ya reclama, a partir del tercer mes pueda tener este tipo de crisis denominada crisis de cianosis, que termine en la unidad de cuidados intensivos. Así que hay que tener cuidado con estos chiquitos que son cianóticos, de no estar agrediéndolos de ninguna manera, ¿no? Y de de darle una vida fácil. Lamentablemente son niños que terminan siendo engreídos. ¿Por qué? Porque todo, apenas llora hay que acudir, hay que darle la leche a la hora, hay que evitar dolores, está estreñido, hay que tratarlo. Es un niño al que los padres le tienen que dedicar un buen tiempo, ¿no? Entonces, aquí hablamos de crisis de cianosis en los lactantes mayores a partir del tercer mes generalmente. ¿Y qué ocurre cuando pasa el tiempo? Ya, pues el niño, en provincia nosotros hemos tenido niños con tetralogía de Fallot que tienen 5 o 6 años de edad y no vinieron. ¿Por qué? Porque nadie pensó en que era una cardiopatía cianótica, ¿no? Lo dejaron ahí, el niño con tetralogía de Fallot tiene muy poca sintomatología cuando es más grande. Él puede caminar, un poco que no corre, porque la demanda de oxígeno le convierte en un niño más oscuro, y ellos en su defensa, en su mecanismo de defensa, lo que hacen se doblan y se ponen en cuclillas, ¿no? Pero ahora vamos a ver por qué es que se ponen en cuclillas, y con el pasar del tiempo lo que van a hacer es aparecer los dedos en palillos de tambor, que ya ustedes se los han mencionado, ¿no? Entonces los dedos en vidrio de reloj inicialmente para luego convertirse en dedos en palillos de tambor por la hipoxia crónica. Estos dedos en palillos de tambor no es puramente por problema cardiológico, porque aquellos niños que tienen problemas pulmonares en las que permanentemente están en hipoxia, saturan bajo, tienen fibrosis quística a largo tiempo, van a tener también los deditos en palillos de tambor debido a la hipoxia que se mantiene dentro de su sistema circulatorio. Entonces, dedos en palillo de tambor en niños más grandecitos tendríamos que ver, ¿es cardiopatía o es un problema crónico respiratorio pulmonar, ¿no? Ya escuchamos, ya le dije el soplo, ¿no? El segundo ruido también. En casos más severos, ya se cierra totalmente la pulmonar y se convierte en una atresia pulmonar. Ya termina, algunos le llaman tetralogía de Fallot extrema, porque ya no hay, la válvula pulmonar ya no se abre, ya no pasa sangre por ahí. Pero otros lo denominan como atresia pulmonar, ¿no? El electrocardiograma, verán que si hay hipertrofia del ventrículo derecho, ¿se acuerdan en la imagen? Si hay hipertrofia del ventrículo derecho, eso es lo que yo voy a ver. Hipertrofia del ventrículo derecho y la desviación de la derecha a la derecha, ¿no? Todo el eje del electrocardiograma va a estar a la derecha. Normalmente a la derecha solo es cuando nace y después se desvía hacia la izquierda, igual que la del adulto, es un eje a la izquierda. Pero este chico va a tener el eje a la derecha y va a tener hipertrofia ventricular derecha. Quizás ustedes ahorita se están haciendo 3, 4, 5 interrogantes porque del electrocardiograma lamentablemente no hay un curso. Entonces, muchas veces llegan a ser residentes y no saben leer un electrocardiograma normal, porque no nos enseña nuestro programa, nuestra currícula en todas las universidades no nos enseña, no tenemos cursos de electrocardiografía como lo tienen en otros países, ¿no? En otros países tienen cursos de electrocardiografía, y no como electivo, es como curso básico, para que por lo menos sepan leer un electrocardiograma. Y en la teleradiografía de corazón y grande edad, vamos a ver lo que hay, ¿no? Un corazón derecho, corazón de sueco, ¿por qué? Porque el corazón, el ventrículo derecho se crece, y como no hay flujo en la pulmonar, la arteria pulmonar no va a tener su arco pulmonar, y esto lo vamos a ver ahorita en una imagen, donde el corazón va a estar en bota. Corazón derecho elevado, porque se eleva la punta, y aquí el arco pulmonar casi perdido. Este es el arco aórtico, está un poco rotado. En realidad esta imagen tendría que estar mucho más oscura porque el flujo de la pulmonar está prácticamente disminuido y no se va a ver las tramas pulmonares y la vasculatura pulmonar, y lo que se va a ver es un color parecido a de aquí abajo, ¿no? Esta imagen no ha salido muy bien, pero sí tiene la imagen de la imagen en botita, ¿no? Una puntita elevada,
y aquí la cinturita y acá está el pie, ¿no? La botita sueca que generalmente se ve en otros, en los chicos con tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces habíamos mencionado lo que es crisis de cianosis. Crisis de cianosis me dice, oye, la crisis de cianosis en estos chicos es terrible. Vamos a enseñarle a la mamá que apenas el niño empieza a llorar y se ponga morado y no deje de llorar, lo ponga en posición de cuclillas. Y va a tener que hacer uso de medicamentos que me mejoren la contractilidad del corazón y además que me aumente la resistencia periférica. Esta es la posición en cuclillas. ¿Qué hace la posición en cuclillas? Me aumenta la presión del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, la resistencia de la aorta y del lado izquierdo, de tal manera que si yo tengo una resistencia elevada en el lado izquierdo, voy a disminuir el pase del ventrículo derecho al izquierdo y voy a forzar que el flujo pase hacia, o sea, si yo incremento la presión aquí, ¿no? Voy a disminuir este pase del ventrículo derecho hasta aquí, y voy a forzar que esta sangre pase a nivel pulmonar. Voy a forzarlo, porque ya tiene que vencer cierta resistencia, incremento la presión aquí, ¿no? Esa es la posición en cuclillas, eso es lo que me hace la posición en cuclillas, es como otros le llaman posición fetal. Recuerden que el niño del feto puede estar así en esta posición, ¿no? Y muchas veces solo con esta posición el niño recupera. El niño se recupera en su color, se recupera siempre va a saturar bajo, pero recupera esa saturación, el nivel de saturación que tiene, y se va a calmar, no se va a angustiar, y vamos a tener que después corregir desde el momento de la primera vez que presenta una crisis de cianosis, este niño es quirúrgico. Puedo iniciar propanolol, si es cierto, mientras preparo al chico para la cirugía, pero este niño es quirúrgico. Verán aquí, entonces, si el niño es quirúrgico, después de la posición en cuclillas lo mando a la cirugía. ¿Qué es lo que hacen ahí? Lo que hacen es tratar de que esta sangre pase directamente acá a la arteria pulmonar, ¿no? Y pase al pulmón para ser oxigenado. Entonces se cierra aquí, se cierra la comunicación, se pone un parche y se reseca este músculo, que está en realidad como un rodete, ¿ah? En toda la salida hacia la pulmonar. Entonces, todo eso se reseca, es un músculo que se va a resecar. Esta es la fisiopatología de la posición en cuclillas. Incrementa la presión, la resistencia, disminuye el pase de derecha a izquierda y fuerza la sangre hacia la arteria pulmonar, pero más adelante vamos a ver la explicación de la cirugía que les acabo de dar. Entonces, cuando son muy chiquititos, cuando tienen los primeros días de vida o el primer mes de vida, muchas veces la cirugía no se puede dar porque es muy chiquito, tiene bajo peso. A veces tienen 1,8 kg, 2 kilos, es difícil un corazón tan pequeño entrar a hacer una cirugía, ¿no? El tratamiento, ahorita el tratamiento correctivo lo están haciendo a partir del cuarto, quinto mes, ya no es tanto a partir del año de edad, pero en su mayoría se está haciendo al año de edad. Aquí lo que hacemos es, si yo sé que no hay sangre que pase a mi arteria pulmonar, la paliativa es colocarle desde de la subclavia hacia acá un puente, como un bypass, hacia la pulmonar, hacia la rama izquierda pulmonar. Es como crearle un ductus. Entonces voy a desviar flujo de la aorta hasta la pulmonar y va a recibir sangre y me va a oxigenar mejor. Eso permite que el niño crezca, gane peso y luego yo entre a una cirugía correctiva. Pero esto es una cirugía paliativa, ¿no? Ponen un bypass aquí y mejoran el flujo de la pulmonar. Entonces el tratamiento quirúrgico, ven acá, miren, le ponen un parche acá, le cierran bien el CID y le resecan. ¿Se acuerdan que acá tenía un músculo del estenosis infundibular? Le resecan todo el músculo y permiten que el pase de la sangre sea a nivel de la pulmonar, mejorando la saturación. ¿Se acuerdan que también el CID, miren, si ustedes ven esta línea,
llega a cabalgamiento de aorta. Entonces el parche lo ponen de tal manera que colocan la aorta en el lado izquierdo, ¿no? Lo cierran poniendo la aorta, o sea, sin tocar la aorta, solamente con el parche, el flujo de la aorta que venga del lado izquierdo, ¿no? Esta es la cirugía que se hace. Uno dice, parece fácil, no. Recuerden que el corazón del niño tiene el tamaño de su puñito y las cavidades son pequeñas hay que tener mucha habilidad para poder hacer toda esta cirugía. Después de esto, el ventrículo derecho mejora, ¿no? Disminuye en su grosor porque ya no va a haber resistencia. Ahora, en el tiempo debe hacerse seguimiento. Recuerden que aquí se ha resecado músculo. Muchas veces estos chicos quedan con arritmias porque se reseca músculo y por aquí pasa el haz de His, ¿no? Que es el que me lleva en la transmisión para que el corazón contraiga adecuadamente. Entonces, si yo reseco parte del haz de His porque no veo, no puedo ver, yo no sé por dónde está el trayecto. Y muchas veces, sí, pues casi en el 90 o al 100% se reseca el haz de His. Y lo que va a producirse es una arritmia, pero una arritmia manejable. Y lo otro es que con el tiempo, como se ha resecado músculo, este ventrículo derecho puede llegar a claudicar. Entonces siempre estos chicos deben de estar en tratamiento, en seguimiento permanente, ¿no? Hasta ahí todo lo que es tetralogía de Fallot, ¿no? Espero que lo hayan entendido. Nos vamos a pasar a lo que es transposición de grande básico, es todo lo contrario aquí. Todo lo contrario a tetralogía de Fallot. Si la tetralogía de Fallot tenía flujo bajo porque no le dejaba pasar sangre, ustedes van a ver que en la transposición de grandes vasos va a haber gran cantidad de sangre a nivel pulmonar. Entonces, regresando al conocimiento, cuando hablamos de cuando no pasa sangre a nivel pulmonar, cuando no pasa sangre a nivel pulmonar, esta es una de las patologías, la tetralogía de Fallot es una de las patologías que no me va a producir insuficiencia cardíaca, salvo después de la cirugía en la que ya se tocó el músculo cardíaco, ¿no? Pero antes de la cirugía y la patología de esta, y la fisiopatología de la tetralogía de Fallot, no va con insuficiencia cardíaca. Así que es eso, el pulmón está protegido, no va con hipertensión pulmonar, no va con insuficiencia cardíaca, ¿no? Esa es la ventaja. Y la desventaja es pues que hay que entrar a una cirugía correctiva, resecando el ventrículo y pudiendo dejar el ventrículo derecho a la larga con un daño, ¿no? Entonces ahora pasamos a lo que es la transposición de grandes vasos, como dije, es una patología en la que el flujo pulmonar está totalmente incrementado. ¿Por qué? No sé si ustedes recordarán cómo es que salen las arterias, ¿no? Aquí, por ejemplo, la pulmonar sale anterior y se cruza, sale del lado derecho y se cruza y sale hacia el pulmón. La aorta sale del lado izquierdo y va por detrás y luego se monta sobre las ramas de la pulmonar y va a todo el sistema circulatorio. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Pero ¿qué ocurre en la transposición de grandes vasos? En la transposición de grandes vasos, mire de dónde está saliendo la aorta. ¿Mm? La aorta está saliendo del lado derecho y la pulmonar está saliendo del lado izquierdo. Entonces, Gema Muñoz. Gema Muñoz, ¿Puedo escuchar? Gema Muñoz, Doctora, Gema, ¿cómo estás? Gema, dime, ¿cómo entonces sería la circulación? ¿Cómo circula? ¿Cómo es el circuito circulatorio de este niño que tiene transposición de grandes vasos? Comenzando desde la llegada a las cavas. sería al revés, ¿no, doctora? En No te donde... escucho. ¿Me puede escuchar, Háblame doctora? más fuerte. Háblame un poquito más fuerte. ¿Ahí me escucha, doctora? Ahora sí. Eh, Llega de las cavas, la sangre usada va por las cavas, ¿hacia dónde? mm, hacia el ventrículo,
Hacia el ventrículo izquierdo, doctora. ¿Me puede Hacia el escuchar? ventrículo izquierdo, Gema. La sangre que has usado, la que normalmente, a ver, Ah, normalmente, ya, acá tengo un no, corazón normal. ya sí. La sangre Las usada cabas, va hacia el ventrículo derecho, en lo normal, ¿a y través de dónde? va No te salten las cavidades. a través del tronco pulmonar, doctora. Gema, Doctora, ¿me puede escuchar? te escucho, pero estás totalmente confundida. Ah, mm, o sea, ¿Cómo llega la sangre? ya. Llega Te escucho. desde la vena cava superior hacia la aurícula derecha y de la aurícula derecha va a pasar por la válvula tricúspide y después al ventrículo derecho y después va a ir por el tronco de pulmonar. ¿Luego qué sigue? Y luego va a ir por la arteria pulmonar, pues, las Ya arterias está en la pulmonares. arteria pulmonar. Ajá. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Se queda en el pulmón? No, y después van por todo el pulmón y regresan hacia la ¿A vena dónde? cava inferior. Regresa todo y hacia la ¿A vena la cava vena cava inferior. inferior? A ver, Gema. Gema, Sí, doctora. con tu delegado Ajá, me vas a mandar, me vas a mandar un dibujo del corazón ajá. y cómo es el circuito, delegado, Ya, con doctora. tu delegado general, porque estás totalmente equivocado, no sabes anatomía, no sabes fisiología del corazón. Sí, ya, doctora. No vas a entender absolutamente nada de lo que estamos hablando. Ortega, Mayra Ortega, Mayra Ortega, Mayra Ortega, Sí, doctora, buenas tardes. buenas tardes, Mayra. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ay, aquí bueno, tu compañera anterior llegó hasta la pulmonar. ¿De ahí qué pasa? Después de la arteria pulmonar va la circulación de los pulmones pasa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, Venas pulmonares a la aurícula izquierda. de ahí pasa por la válvula mitral a al ventrículo izquierdo y de ahí a ¿Ya? la aorta. Excelente. ¿Cómo pueden no saber una cosa tan básica? Tan básica. Entonces, ¿cómo sería el circuito aquí? Mira, se han puesto los vasos. Entonces tú me vas a decir, llega por la cava, ¿a dónde va? Aquí, en esta imagen del lado de la derecha. A la aurícula derecha A la aurícula derecha, pasa luego pasa al ventrículo derecho. por la derecha, y de ahí. Debería ir a la arteria No, pulmonar, no, pero no dime sé cómo qué. va aquí, no debería. Dime cómo va en la transposición. Ahí está la imagen. Va a la ¿A dónde aorta. va? Va a la aorta. ¿De ahí a dónde va? Bueno, La aorta por de ahí iría a todo el cuerpo, a todos los sistemas. todo el cuerpo. ¿Y cómo regresa luego? Ya, se fue todo el cuerpo. Ahora regresa ¿para dónde? Y regresa por la arteria pulmonar. No, no. Mm, Porque de todo el cuerpo, ¿cómo regresa normalmente la sangre? Por las cavas. Por las cavas. Y vuelve a hacer el mismo circuito. Hace esto. Se va por allá, se va por todo el organismo, regresa por la cavas y nuevamente aquí a la aorta. ¿Y en qué momento pasó por la pulmonar? Nunca. ¿Y qué pasa en este circuito? Este es un circuito. Gracias, tú eres Mayra, ¿no? Sí, doctora. Pablo, eh, ¿por qué Javier Muñoz? Javier Muñoz, Javier Muñoz, Javier Muñoz, tres Javier Muñoz. Dígame, ¿sí está ahí?
Sí, doctora, buenas tardes. Hola. Entonces, tu compañera ha hecho el circuito que estaría corriendo por la aorta. Ahora dime, ¿qué pasa con el circuito comenzando desde la pulmonar? Mira, la pulmonar aquí en la transposición de grandes vasos. Ya, la sangre está en la pulmonar. ¿A dónde iría? Javier, ¿estás ahí? La idea es que ustedes lo razonen, no que se pasen por WhatsApp y se soplen. ¿Mm? Parece que Javier se desapareció. Si no me contesta Javier, te pongo falta. Bueno, Stephanie Pajuelo. Stephanie Pajuelo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. A ver, empecemos a razonar contigo. Ya, digamos que hay sangre aquí a nivel de la pulmonar. ¿A dónde iría? A propósito, está mochado aquí, porque la idea es que ustedes mismos puedan decir, de la pulmonar. ¿Por dónde regresa la pulmonar normalmente, Stephanie? La pulmonar normalmente, o sea, va del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo a la aorta. Eso es lo normal. Pero es que tú estás haciendo separado, pero ya llegó la sangre a la pulmonar. No se queda en la pulmonar. Tu compañera lo dijo. ¿Se va hacia dónde? Normalmente de la pulmonar, ¿dónde desahoga? A los pulmones, Ya pues, pero la sangre no se queda en los pulmones. De los pulmones sale y ¿a dónde va? a la aurícula izquierda, a las venas pulmonares, no, a la aurícula izquierda. ¿Está bien? A través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De ahí, ¿a dónde? En este caso estamos viendo, en la transposición. ¿De ahí a dónde? Al ventrículo De izquierdo, la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Y del ventrículo izquierdo a dónde? Aquí lo estás mirando. a la aorta. No, la No, aorta está en el lado derecho, a la en la arteria pulmonar, a la arteria pulmonar, arteria pulmonar. ¿Y de ahí a dónde va? a los pulmones. Nuevamente hace a los pulmones, de los pulmones a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces son dos circuitos, por eso se denomina circuito en paralelo. Entonces este chico sobrevive cuando nace, si está así, vivirá, vivirá, no vive, se muere. Entonces la naturaleza es tan ingeniosa, que le deja una comunicación interauricular para que se mezcle esta sangre. Creo que lo tengo por acá. Este es el circuito. Esto es lo normal, y miren lo que hace aquí. Va por la aorta, se va por allá, por la pulmonar, regresa y son circuitos en paralelo. Pero aquí hay una comunicación interauricular que permite que esto se mezcle, que esta sangre se mezcle y pueda pasar, que importa mezclada, media oxigenada, con sangre no oxigenada y oxigenada, porque se mezcla de un lado acá a nivel de aurícula. Se mezclan, porque gracias a Dios las aurículas tienen unas presiones parecidas, dijimos, ¿no? Tanto en sístole y en diástole hace esto. Combina, 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 combina y bombea el circuito en paralelo de tal manera que el niño vive. La mayoría de las transposiciones de grandes vasos, su componente de auxilio es la comunicación interauricular, que es la mejor mezcla que hay. Podría haber también una comunicación interventricular, no mezcla mucho porque las presiones de la izquierda son mayores, pero hace que sobreviva. O mantener el ductus, que hace que sobreviva, que es lo que nosotros hacemos. Cuando nace un niño con sospecha de transposición de grande vaso, lo que nosotros le damos prostaglandina para mantener el ductus y para que este niño sobreviva y nosotros podamos agarrar y abrirle una comunicación interauricular a través del foramen oval que todavía está permeable. Se le abre y se espera, inmediatamente
se va preparando la cirugía correctiva, porque esta cirugía correctiva debe ser hecho en los 15 primeros días, colocando cada vaso en su lugar, para que no se pierda la fuerza del ventrículo izquierdo, porque está bombeando bien cerquita, entonces el ventrículo izquierdo no hace mucho esfuerzo, si lo dejamos mucho tiempo se pierde la fuerza del ventrículo izquierdo. Entonces la comunicación interauricular es uno de los auxilios. ¿Qué soplo acompaña esta transposición de grandes vasos? Acompaña la compensación que hay. Si es la comunicación interauricular, es un soplo bien suave, con un desdoblamiento del segundo ruido. Si es el ductus, va a haber un soplo de ductus continuo, ¿no? Con un segundo ruido un poco alto. Y si es la comunicación interventricular, va a ser un soplo en barra, ¿no? Y el segundo ruido alto. ¿Por qué? Porque el pulmón va a estar encharcado. Todo el 50% de la sangre del ventrículo izquierdo se está metiendo al pulmón. Está llevando un montón de sangre al pulmón y está produciendo una hipertensión pulmonar, está produciendo gran cantidad de sangre a nivel pulmonar que me lleva a insuficiencia cardíaca. Esta es una de las que me lleva a insuficiencia cardíaca muy poco manejable al nacer el niño, ¿no? Entonces hay que llevarlo a la cirugía, y en la cirugía, por supuesto que en la cirugía, vamos a ver aquí, hoy, acá, en la cirugía van a poner cada cosa en su lugar, se llama yateni. Eso lo tiene que hacer antes de el mes de vida. Generalmente es mejor hacerlo dentro de los primeros 15 días de vida, ¿no? Y miren cómo la comunicación interauricular le han puesto un parche. Ya pusieron la pulmonar, la usaron como aorta, y pusieron las coronarias. Miren las coronarias aquí, ¿no? Despegaron las coronarias de la aorta de aquí, se la pasaron al lugar, y el tronco de la pulmonar la cortaron y la pusieron para el lado derecho, y la parte del arco aórtico la cortaron y la pusieron para el lado izquierdo, cerrando la comunicación interauricular. O si hubiera comunicación interventricular la cierran, o si hubiera ductus la cierran, ¿no? Pero vuelven los vasos a su lugar para mantener el circuito que nosotros normalmente tenemos, ¿no? Entonces, este chico, ya dijimos, presencia de insuficiencia cardíaca desde el primer día de vida, cianosis desde el primer día de vida. El electrocardiograma, por supuesto que como el ventrículo derecho es el sistémico, va a haber hipertrofia ventricular derecho. El corazón va a estar en esta forma, ovoide, porque la posición de la aorta y la pulmonar se hicieron uno detrás de otro, en lugar de estar uno al lado de otro. Y miren el pedículo está totalmente estrecho, pareciera un huevito echado sobre el diafragma, y eso es típico de la transposición de grandes vasos, con flujo pulmonar bastante aumentado, que me habla de congestión pulmonar y que me habla de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, en el ecocardiograma lo que nosotros buscamos es ver dónde está saliendo la pulmonar y cómo está yendo, porque la pulmonar se bifurca. Entonces, al salir un vaso del lado izquierdo bifurcándose, decimos, no, esta es la pulmonar y está saliendo del izquierdo. Buscamos, la aorta siempre hace su arco aórtico, buscamos en el lado derecho y de repente vemos que el vaso que está saliendo del lado derecho tiene un arco. Uy, no, esta es una transposición de grandes vasos, y corremos para poder llevarlo a la cirugía, poder llevarlo a estabilizarlo y poder hacer que el niño sobreviva para que pueda ir a la cirugía, ¿no? Ya los cirujanos entran ahí ante un corazón tan pequeñito, sobre todo con el riesgo de esto, ¿no? De las coronarias, que verdaderamente pues estas coronarias, cuando uno la traspasa a otro lado, se estira, se elonga, y puede ocurrir un infarto del miocardio, ¿no? O de repente lo dejó muy, ahora le ponen, antes lo hacían bien pegadito a la coronaria y se obstruía la coronaria y el chico se moría por infarto. Así que ahora ustedes verán que cómo cortan un pedazo de la pared del vaso para agarrarlo de más abajo y no tener y no tener el riesgo de que se ocluya la coronaria, ¿no?
Entonces, ahí estamos, eso es la transposición en la ecocardiografía, buscamos dónde están estos vasos, dónde está la arteria pulmonar, dónde está la aorta, e inicialmente usamos prostaglandina para mantener el ductus, y hacemos el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Es difícil manejar la insuficiencia cardíaca, pero se hace el tratamiento de insuficiencia cardíaca, se le abre el ductus mientras esperamos hacer el Rashkin. ¿Qué es el Rashkin? Si el niño tiene solamente un huequito, una comunicación interauricular pequeña, lo que uno hace es abrir esa comunicación por cateterismo. Por la pierna, meten el catéter, infla un globo del lado izquierdo y lo jalan para romper el septo, ¿no? Y si el niño ya es más grande, lo jalan, se hace con cuchillitas. Pero esto ya, este chico ya está perdido al mes de cuando es un niño mayor, y ya no se puede hacer, no se puede colocar los vasos en su lugar, de tal manera que ahora solamente hay que hacer desviaciones de flujo. ¿Y cómo hacer la desviación de flujo? En lugar de poner sus vasos en su lugar, vamos a ver acá, lo dejan así, donde está, y a través de la comunicación, lo que hacen es poner una membrana como un ductus para que la sangre del lado derecho se vaya al izquierdo y se vaya a la no oxigenada al izquierdo y vaya al pulmón, y la sangre del lado izquierdo, otro tubito por atrás dirigiendo el flujo de la sangre ya oxigenada para el lado derecho, de tal manera que así ya oxigenada va hacia la aorta. Ya no pueden hacer cambio de vasos, ¿no? Porque ya pasó mucho tiempo. Aquellos que nos demoramos en la cirugía, ya solo lo condenamos a hacer desvío de flujos, eso se llama desvío de flujo. Tiene nombres raros, pero los dos son desvíos de flujos, o regulando el flujo, ¿no? Que se vaya la sangre no oxigenada al izquierdo y que la oxigenada se vaya a la derecha para irse por la pulmonar, ¿no? Eso es lo que se hace en estas cardiopatías que son las más frecuentes y que de repente a alguno de ustedes les va a tocar hacer y que tienen que reconocerlas para transferirlas, ¿no? Porque tampoco no se van a quedar con un paciente así. No nos alcanza para hacer drenaje anómalo de venas pulmonares, pero creo que podríamos, todavía tenemos 10 minutos como para, a ver, voy a dejar de compartir para ver la coartación de aorta, que es chiquitita y que nos permita ver, deje de compartir, sí dejé de compartir, ¿verdad? Sí, doctora. Espérense un rato. Y nos vamos a ver, abrir. Nos vamos a ver. Vamos a ver, voy a buscar un ratito la coartación de aorta. Ya. Voy a poner solo las características. Primero, vamos a abrir, ya. Ay, espérate. Debí compartir. Y vamos a compartir. Solo para que puedan ver qué cosa es lo que estamos viendo acá. ¿Se consigue ver, verdad? Bien. Esta es una coartación de aorta. Miren a qué nivel está. La imagen radiológica de la coartación de aorta me hace una imagen en 3, ¿no? Me hace esta imagen que parece el número 3, sin ver 3, o el número 3 en realidad, ¿no? Y es una estrechez de la aorta, por debajo de la salida de la subclavia. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando decimos esta es una coartación de aorta, ¿qué está ocurriendo con la sangre hacia abajo? La sangre hacia abajo no está pasando. ¿Y quién sufre? Sufre el riñón. ¿Y qué queda aquí? Gran cantidad de sangre que me va a llevar a hipertensión en miembros superiores. Entonces, estos niños generalmente al inicio, si la coartación es tan severa como la que estamos viendo ahora, ellos van a tener insuficiencia cardíaca porque toda la sangre se queda arriba, no hay cómo pasar hacia abajo, y es más, el riñón me puede llevar a insuficiencia renal. Entonces, la coartación de aorta puede ser antes del ductus. Aquí no está la imagen del ductus para no confundirlo, pero el ductus está acá. Esta cosita de acá, por aquí viene el ductus.
Puede ser antes del ductus, puede ser a nivel del ductus o puede ser postductal, como la que vemos aquí, ¿no? Entonces la limitación de sangre ya se lleva hacia el nivel inferior. Miren cómo acá abajo la sangre ya no pasa. Sin embargo, acá tengo gran cantidad de sangre y la aorta se dilata. Miren la cantidad, o sea, la diferencia del diámetro de aorta de aquí, a diferencia del diámetro que no desarrolla hacia abajo porque lleva poca sangre. El soplo, en este caso, el soplo de la coartación de aorta muchas veces en la zona anterior no se escucha, pero sí lo puede escuchar en la zona posterior por donde baja la aorta. Recuerden que la aorta baja por el lado izquierdo de la zona de las vértebras, y yo puedo escuchar ahí un soplito interescapular entre las escápulas, porque es a ese nivel donde va a estar la coartación, ¿no? Y es un soplo muy suave, generalmente es un soplo que no pareciera tan importante, pero es importante, y muchas veces no escucho el soplo si la coartación es muy severa, ¿no? No deja pasar mucha sangre y estos chicos se mueren los primeros días por insuficiencia cardíaca. En estos casos, miren que el diagnóstico es tan básico. Al nacer el niño yo puedo sospechar del diagnóstico. Palpo pulso en miembros superiores, recuerde que si hay sangre en miembros superiores, entonces mi pulso va a estar bien en miembros superiores. Y palpo pulso en miembros inferiores, como hay poca sangre en miembros inferiores, mi pulso va a estar disminuido. Entonces voy a tener una diferencia de pulsos entre los miembros superiores y los miembros inferiores. O de repente va a estar hasta abolido el pulso en miembros inferiores. Si yo tengo bien palpable bien mi pulso en miembros superiores y no tengo pulso en miembros inferiores, mi sospecha alta del 90% es coartación de aorta. Esto es importante decirle a ustedes porque ustedes van a recibir niños. Y muchos inclusive los neonatólogos, no le palpan pulsos en miembros inferiores. Puedo palpar pulso más fácil a nivel de femoral o a aquellos que tienen más experiencia en pedios, ¿no? Los comparo con los pulsos humeral o radial de miembros superiores. Eso me da una alta sospecha de una coartación de aorta. Miren lo fácil que es hacer el diagnóstico de estos chicos. A veces estos chicos se quedan, si su coartación es severa, se puede morir en los primeros. Yo he visto morir a 2 niños que no fueron diagnosticados de coartación y llegaron con acidosis, y llegaron con todo un complejo ya, una alteración hemodinámica bárbara, que no aguantaron ni horas, llegaron a morirse, ¿no? ¿Por qué? Porque el pediatra que los recibió y el pediatra que los controló no se dio cuenta. Estos chicos se murieron a los 3 meses de vida. Entonces, hay que palpar y hay que hacer caso a la mamá. La mamá dice, se cansa, no sé por qué se cansa. Y estos chicos tenían esa historia. No, señora, así son los niños, después van a respirar mejor, ¿no? Esa es una de las cosas que yo siempre presto atención a lo que dice la mamá. Para mí la mamá es importante. La hipertensión arterial secundaria ya se va a dar en los niños más grandes, en la que la coartación no es severa, pero con pasar el tiempo, ya el riñón se empezó a fastidiar. Dijo, tengo poca sangre, vamos a usar el renina-angiotensina, aldosterona, vamos a incrementar la presión, porque no me está llegando sangre. Entonces, definitivamente hasta el organismo mismo trata de defenderse, pero ya estos chicos llegan con hipertensión arterial. La mayoría de las hipertensiones arteriales en los niños, si no son renales, son por coartación. Si no hay un problema renal, es por coartación, así que hay que prestar bastante atención a estas cosas, ¿no? El electrocardiograma es todo izquierdo, como si fuese un 6B, todo izquierdo, todo izquierdo, todo izquierdo. Y miren, ¿no? Este es el angiote, y lo que se hace es, ¿se acuerdan que vieron en la estenosis pulmonar un balón? Se puede colocar balón y se puede dilatar esa estrechez si es que es solamente un punto. Pero cuando es cementaria, como en este caso, miren, la coartación viene de acá hasta acá, ahí ya el dilatar no me ayuda. Eso es quirúrgico. Hay que cortar aquí, cortar allá y unir la aorta, y eso se hace de chiquitos, ¿no? Entonces, lo que yo quería es que ustedes sepan que existe esta patología. ¿Para qué? Para que cuando reciban a los niños encuentren la palpación, o sea, palpen pulsos en miembros superiores y palpen pulsos en miembros inferiores, ¿no? La mayoría para que puedan ser transferidos. Ustedes no tienen por qué quedarse con un niño
en la que ustedes no palpan, puntos en miembros inferiores. Así se equivoquen, envíenlos para que nosotros podamos hacerle todos los estudios y determinar si es una coartación o no, ¿no? La coartación también se mide igual que la estenosis pulmonar, por gradientes, antes de la coartación, la presión, antes de la coartación, restando la presión después de la coartación me da un valor, y ese gradiente me dice la gravedad de la estrechez. Por encima de 20 milímetros de mercurio, la diferencia de esas gradientes por encima de 20 milímetros de mercurio, yo digo, hoy, no, esto es bien severo, vaya. Al toque yo mismo lo meto en la ambulancia y lo llevo a un lugar donde puedan hacer diagnóstico y pueda tratarse este problema de la coartación. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llegamos. Tenemos solo un minuto. No, ya no. Ya va a empezar el doctor, el doctor, le toca al doctor Silva, ¿no? Su tema. Pero alguna pregunta así, ligerita, rápida. Sí, Abner, dime. Doctora, la maniobra de Lecomte, que de la cirugía que mencionó, bueno, cuando es las posiciones de grandes vasos, ¿a qué se refiere la maniobra? No te entiendo, no te Doctora, entiendo. ¿a qué se refiere la maniobra de Lecomte? Maniobra de Lecomte. En el niño no hacemos maniobra de Sí, Lecomte. Yo no doctora. he hablado de maniobra de Lecomte. Yo no he hablado de maniobra, he hablado Está bien, de cirugía de, a ver, sino que hay diferentes. ¿Cómo? No te entiendo. es que está viendo una imagen y daba pasos sobre la cirugía de transposición de grandes vasos, y una imagen hablaba sobre la maniobra de Lecomte. Por eso era mi duda, si es que se hace en pediatría o No, no. no. En pediatría hay diferentes cirugías, ¿ah? Ten cuidado. Hay diferentes, pero Sí, doctora. la cirugía en el niño la cirugía es corte o dilatación. Dilatas Ya. perdón. ¿Me estás hablando de qué patología? ¿Transposición? Transposición de grandes vasos, doctora. Sí, transposición, doctora. No, la técnica se llama, se me ha ido de la cabeza, pero Jatene, doctora, la técnica de ah, Jatene. Yatene, que es el autor, que es que es el que realizó la cirugía. Los otros no les he dado el nombre para no confundirlos. Los desvíos de flujo, digan desvíos de flujo, nada más. Porque si les doy nombre, ¿para qué nombre? Si lo que yo quiero saber es qué puedo hacer con este chico, ¿no? No les he dado nombre. Están ahí en las diapositivas, pero no les he dado nombres para no confundirlos. Entonces son desvíos de flujo, nada más que desvíos de flujo, ¿sí? Conózcanlo como desvío de flujo. Ya si quieren ser residentes, quieren ser cardiólogos pediatras, y es otra, o cirujano pediatra, ya es otra cosa, ¿no? Ángelo. Sí, doctora, ¿qué tal? Ángelo, Buenos días. Quería hacer la sí. pregunta, usted había mencionado que en el caso de la tetralogía de Fallot, la cirugía se suele hacer, o sea, en el primer año, o mencionó que también se puede hacer 5 o 6 meses. Mi pregunta era Ya que se si esos valores de primer año, 5 o 6 meses, son para un niño a término, y por ejemplo, si fuera un niño prematuro que nace con tetralogía de Fallot, también sería lo mismo al año de vida del niño prematuro. el prematuro, no,